Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde exploramos las fascinantes historias de personajes bíblicos. ¿Están listos para adentrarse en una cautivadora historia que se desarrolló en tiempos antiguos? Una historia de promesas, rivalidades y destinos entrelazados. En este episodio, desentrañamos la historia de Ismael, el primer hijo de Abraham. Una historia llena de giros y vueltas que te dejará reflexionando sobre las profundas implicaciones que encierra. Según la Biblia, Ismael es conocido como el primer hijo de Abraham. Nació cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios se aparece a Abraham y le promete que tendrá un hijo y se convertirá en padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos, ya que su esposa Sara no podía concebir. Esto los llevó a cuestionar cómo se cumpliría la promesa. En Génesis 16:3, Sarai, quien más tarde sería llamada Sara, sugiere a Abraham que tenga un hijo con su sierva egipcia, Agar, a quien le entrega como esposa. Sara, quien todavía era llamada Sarai en ese momento, le da a Agar a Abraham después de haber vivido en la tierra de Canaán durante 10 años. Esta práctica parece ser común durante ese tiempo, ya que las esposas de Jacob también recurrieron a ella. En esta costumbre, la esposa ofrece una sierva a su esposo, y cualquier hijo nacido de esta unión se considera suyo. Esto podría ser visto como una forma temprana de subrogación. Efectivamente, Agar concibe un hijo con Abraham y cuando queda embarazada, comienza a menospreciar a Sara. Sara busca ayuda de Abraham y en Génesis 16:4 se menciona que cuando Sara vio que había concebido, su amiga se volvió despreciable a sus ojos. Sara culpa a Abraham por la situación y maltrata a Agar, quien finalmente huye. Aunque legalmente Ismael era hijo de Sara, esto no justifica cómo Sara trató a Agar. Unos años más tarde, Dios establece un pacto con Abraham que requiere la circuncisión de todos los varones de su hogar. Esto incluye a Ismael, quien tenía 13 años en ese momento. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, aumenta aún más la tensión entre Sara y Agar. Las tensiones ya habían comenzado antes del nacimiento de Ismael. En el desierto, el ángel del Señor se encuentra con Agar y le instruye que regrese a Abraham. También en ese lugar se le revela que su hijo se llamará Ismael, que significa Dios ha oído, ya que el Señor escuchó la aflicción de Agar. La discordia entre Sara y Agar alcanza su punto máximo cuando Isaac es destetado. Sara, profundamente molesta, le pide a Abraham que envíe lejos a Agar e Ismael. Abraham considera a Ismael el hijo que Dios le había prometido, pero finalmente decide cumplir con la solicitud de Sara. Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham trata amablemente a Ismael y cuestiona la necesidad del nacimiento de Isaac, ya que Ismael podría ser su heredero. Sara ve a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia y quiere deshacerse de él. Esta solicitud de expulsar a la sierva y a su hijo parece ir en contra de las normas de la ley antigua. Si bien los hijos de las siervas podían ser degradados, no podían ser despedidos sin una causa válida. Abraham se opone al trato de Sara hacia Ismael y solo actúa por el mandato de Dios de enviarlos lejos. Esto sugiere que la acción tomada no estaba de acuerdo con los estándares de la época. Uno podría cuestionar la reacción de Sara hacia Ismael. ¿Se debió a una acción cometida por Ismael que amenazaba a Isaac, o simplemente la existencia de Ismael representaba una amenaza? Génesis 21:9 establece que Sara vio al hijo de Agar, a quien había dado a luz a Abraham, burlándose. Esto plantea la pregunta de si Ismael estaba burlándose de Isaac o simplemente jugando con él. ¿Significa el término burlándose aquí que se estaba burlando, ridiculizando o simplemente alegrándose de la situación?
Sara percibe a Ismael como un rival de Isaac, no debido a alguna acción específica que haya cometido, sino debido a su mera existencia. El autor de Génesis presenta la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no estaba limitado por las leyes naturales y ordinarias, es decir, la carne. Si bien la preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, se alinea con las prácticas habituales, el rechazo de Agar e Ismael acentúa el contraste. Agar y su hijo son enviados al desierto, Génesis 21, 10-14. Agar insiste en que Abraham expulse a esta sierva y a su hijo, ya que el hijo de la sierva no debe heredar junto a Isaac. Abraham no está de acuerdo con esta petición, pero Dios le instruye a que escuche la voz de Sara y le asegura que Ismael también se convertirá en una gran nación. A regañadientes, Abraham envía a Agar e Ismael lejos, proporcionándoles pan y agua. Ellos vagan por el desierto y se enfrentan a la amenaza de la sed, pero Dios escucha a Ismael y les provee agua, cumpliendo así su promesa a Agar, Génesis 21, 17-18. Dios todavía tiene planes para Ismael y asegura a Agar que se convertirá en una gran nación porque es hijo de Abraham, Génesis 21, 17-18. Esta profecía se cumple como se relata en Génesis 25, 2-18, donde se menciona que Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en poderosos líderes y establecieron una nación. Agar, de origen egipcio, elige una esposa egipcia para Ismael y se establecen en el desierto de Parán. Los descendientes de Ismael se conocen como árabes, un término que denota a los nómadas. Viven en hostilidad hacia sus hermanos, cumpliendo así la predicción de Dios de que Ismael sería como un asno salvaje, con su mano contra todos y la mano de todos contra él, Génesis 16:12. Es cierto que otras personas se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham a través de Cetura, 1 Crónicas 1, 32-33. Algunos descendientes de Esaú, como los amalecitas, Génesis 36:12, también se establecieron allí. Sin embargo, Isaac permaneció como el heredero de Abraham, mientras que Ismael y los otros hijos de Abraham a través de concubinas también fueron bendecidos por él, Génesis 25. Esto significa que tanto los hijos de Agar como los hijos de Cetura recibieron bienes materiales de Abraham. La Biblia no menciona ningún conflicto entre Ismael e Isaac. De hecho, se describe que ellos entierran a Abraham juntos, Génesis 25, 9. Muchos de los nombres mencionados en este contexto son familias tribales influyentes de esa época. Los descendientes de Ismael, conocidos como ismaelitas, se organizaron en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur, Génesis 25. Ismael murió a los 137 años, pero la Biblia no especifica el lugar de su sepultura. La tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba en la Meca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona específicamente a Ismael en su alegoría que contrasta a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos que nacen según el Espíritu y disfrutan de la libertad en Cristo. Gálatas 4:21. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común y hay otras personas mencionadas en la Biblia con ese nombre, incluido un descendiente de Saúl y Jonatán, un alto funcionario durante el reinado de Josafat, y el hijo de un sacerdote en la época de Esdras. El Ismael más conocido en la Biblia fue el hijo de Netanías, miembro de la casa real de David. Durante el periodo de opresión babilónica contra los judíos, este Ismael asesinó a Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor, Jeremías 41, 1-15. En conclusión, Ismael, como hijo de Abraham, no formaba parte de la promesa de Dios a Abraham, pero Dios aún lo protegía.
Ismael tuvo numerosos descendientes, al igual que Isaac, y su linaje se estructuró en 12 clanes tribales. Dios caracterizó a los descendientes de Ismael como nómadas y predijo que encontrarían resistencia por parte de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, lo que llevó a una asimilación entre los ismaelitas y los madianitas en los pasajes bíblicos. Hoy en día, los árabes reclaman su genealogía de Abraham principalmente a través de Ismael. La Biblia establece un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, no todos los habitantes de Arabia son descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también poblaron la península arábiga. Si bien algunos árabes modernos pueden rastrear sus orígenes hasta Ismael, no todos los árabes descienden de él. Según la Biblia, Dios hizo de Ismael una gran nación, y sus descendientes pueden compartir en las bendiciones de Abraham al poner su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael representa el nacimiento natural, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural. El apóstol Pablo utiliza la historia de Agar y Sara como una analogía para ilustrar la diferencia entre el antiguo pacto, Agar, y el nuevo pacto, Sara, basado en la gracia divina. Los creyentes en Cristo se comparan con el hijo nacido de Sara, nacidos del Espíritu y libres. Gracias por leer, y esperamos que esta discusión haya brindado perspectivas sobre la Biblia.